¡Chavos, banda! ¿Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. Amigos, qué felicidad estar aquí con ustedes de nuevo. Yo soy su amigo personal, Bobby, y me acompañan como siempre mis queridos abogados del diablo, Sex Symbols, comenzando por hoy se ven mamadísimos. Si ustedes están viendo esto, escuchando esto en audio, vayan a YouTube y ven qué mamado se vea mi querido, se ve mi querido Alejandro Vázquez Azpilicueta del Vasco. Estúpidamente mamado. Sí, como que la camisita apenas se le cierra en el bracito. Sí. Lo que pueden hacer los filtros de cámara, ¿no? Lo que pueden hacer. Una buena toma puede mentir mucho. Ahora sí se parece a Babo. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Tienes perlas en el...? Sí, pero lo que no tengo es el resto del pito que tiene él. O sea, es que ese es el problema. O sea que parece cheto, así. Son solo las perlas. Un clítoris perlado. Che, ¿qué les iba a decir? Y luego lloramos, es que nos demonetizaron. Estoy engripado, estoy bastante engripado, así que si ven muchos cortes de edición es porque me voy a sonar la nariz. O sea, no lo voy a usar para... Mira, en solidaridad ya estamos igual. Sí, entonces es el mismo tamaño, solo que cuando lo tiene Bobby, fíjense, lo tengo yo, se ve así. Lo tiene Bobby, se ve así. Porque eso cortar o ver el río de mocos que me va a salir. Así que hoy voy a tratar de hablar poco en el episodio porque la verdad no tengo mucha voz. Voy a intentarlo. Ok. Así que me encanta. Seguí adelante, Roberto. Ok, antes de presentar a nuestro siguiente confitrión, amigos, ya sabemos que hay publicidad de mormones y de testigos de Jehová cuando ustedes le pusieron este video. Ya sabemos, a nosotros también nos sale y tampoco nos gusta. Ahora sí, continuemos a presentar al Tiger Woods de este deporte de blancos mamadores llamado Herejes, el podcast. Deporte de blanco siendo negro. Deporte de blancos mamadores, dije. Sí, no, pero Tiger Woods es negro. Oye, no, qué presentación, güey. Sí. Creo que no la merezco, güey. Siento que tampoco merecía la mujer la mitad de su dinero, pero no sé. No, sí, yo creo que sí, merecía más. ¿Así más? Sí. Pero dice Billboard que ella nunca hizo un hoyo en uno, ni... No, bueno, él hizo demasiados par, ni nada. Él hizo demasiados hoyos. Chale. Oigan, ¿cómo estás, Corsario? Muy bien, cabrones, muy bien. Estoy emocionado porque te toca narrar. Sí, muy contento, güey, porque el tema está interesante. No conocía a esta madre, güey. No tenía ni puta idea de lo que era el camino neocatecumenal. A mí me dijeron que son kikos y yo venía así, mira. Sí, le vamos a decir los kikos. A partir de acá... Y luego nos damos unos. En un contrato dice todo el nombre complejo y después dice en adelante tal forma. Vamos a hacer así. Es camino neocatecumenal, también conocido como los kikos, y le vamos a decir los kikos. Oye, a ver, tiempo, Vasco. Sí. En Argentina, ¿un kiko no es un tipo de beso? No. Ah, bueno, en México sí. ¿Negro? No. Es solo así de trompito. Sí, es ese besito que es así, como nada más así. Acá es un pico. También acá. Acá le decía. Entonces, yo por eso venía muy emocionado, pero pues creo que no va de eso. Ok. Unos pinches kikotes. No, sí hay kikos, sí va a haber kikos en el programa. Que terminan en prisión. Sí, que terminan en prisión. Sí, claro. Bueno, contanos, Alejandro, ¿de qué vamos a hablar? Híjole, bueno, pues primero tenemos que definir para las personas qué es el chingado camino neocatecumenal. Bueno, la Iglesia Católica lo reconoce como un itinerario de formación post-bautismal al servicio de la parroquia. ¿Como un Opus Dei, más o menos? Más o menos, pero el Opus Dei es una prelatura. Es distinto. Pero bueno, para que vean a ver, tú cuéntanos. Según lo explica Don Kiko, que ahorita les voy a decir quién es Don Kiko. En los tiempos de la iglesia antigua existían muchos grupos paganos con
con lo cual pues la gente que estaba apenas, ¿no?, entrando a la iglesia, era más difícil captarla. O sea, había que hacer más esfuerzo porque pues había un chingo de otras religiones, sectas y madre y media. Entonces se usaba una especie de itinerario de formación para poder adoctrinar a quienes formarían parte de esta iglesia. Claro. Ese itinerario se llamaba catecumenado y quienes funcionaban como instructores se les conocía como catecúmeno. Sí, güey, a ver, esto me está sonando muy cercano al catecismo. ¿Tiene que ver? Exactamente, tiene todo que ver. Tiene mucho que ver. Tiene todo. Bueno, pues ante el actual proceso de secularización que pues obviamente está ocurriendo en el mundo, que no sé si sea correcto llamarle secularización o más bien que otras religiones y diversas sectas y creencias están apoderándose de muchos de los miembros, de las ideologías de los miembros que formaban la Iglesia Católica. Pero como la Iglesia se ha visto en la necesidad de revivir este fervor por su doctrina, pues tiene que recurrir a instituciones antiguas. A este paso, pues han ido trabajando con diversas, pues, ¿cómo le llamaremos? Organizaciones internas a la religión. Y bueno, pues le han dado rienda suelta, como puede ser, hace rato hablaba con Vasco de esto, como podría ser el Opus Dei, como podría ser los Legionarios de Cristo, que si bien los legionarios son una congregación o una ya una organización más parecida a una entidad sacerdotal, sí funciona con características. Sí, como fueron los jesuitas antiguas, históricamente también. Exactamente. Que son, dime. Lo del Opus Dei yo lo vería como el caso más concreto porque mientras el Opus Dei no perdió fuerza, los quicos estuvieron taponados. O sea, el camino neocatecumenal ahora contará su historia, pero hay que adelantar que también son españoles como el Opus Dei. Así es. Que no se llevan bien con el Opus Dei y que mientras el Opus Dei fue la fuerza más poderosa en el Vaticano, o sea, básicamente hasta Francisco, los quicos muchos años no fueron ni reconocidos y después no tenían la fuerza que tienen ahora, que es enorme, mientras el Opus cae. Así que yo lo vería el paralelo más grande con los jesuitas y con el Opus Dei por una cuestión temporal, ¿no? Okay. Para mí la diferencia grande que existe entre estos dos, que tiene razón Vasco, son muy parecidos, es que el Opus Dei le rendía cuentas directamente al Papa. Ah, sí, eso sí. Y estos güeyes siempre le rendían cuentas al obispo. Entonces, había o sea, ahí estaban un poco más controlados que el Opus Dei, ¿no? Eso puede ser, eso es verdad. Sí. Entonces, tal vez de ahí viene la fuerza. No eran prelatura personal. Dales tiempo, Exactamente. Dales Exactamente. tiempo. Dales tiempo. Y ahora más que se cayó el Opus Dei, pero bueno. Exacto. Bueno, pues imagínense, al paso de estas aguas, cabrón, pues por poquito la Iglesia Católica nos revive la Inquisición, porque si le sigue así, verga santa, nos lleva la chingada a todos. Entonces, este movimiento lo que hace es trabajar de la mano de las parroquias y proporciona a las personas que no tuvieron una educación en la fe o bien que ya perdieron la fe, un camino hacia Dios. O sea, es un centro especializado de adoctrinamiento. Aterrizado, ¿qué es el camino neocatecumenal? Ahora sí, vamos a hablar de cómo surgió esta chingadera. Bueno, en este punto convergen tres personas, de las que pues vamos a hablar unas más de otras. Melchor, Gaspar y Baltasar. Vamos a empezar en el orden que tuvieron más influencia, ¿no? El primero, obviamente, es Francisco José Gómez Argüello Gurtz. Alias. O no sé cómo. Alias Kiko Argüello. Eso. Es el iniciador del camino neocatecumenal junto con Carmen Hernández y el sacerdote Mario Pezzi. Y quienes, bueno, pues como les digo, van a tener como que sus participaciones, pero nos vamos a centrar en Kiko. No sabemos mucho sobre la infancia de Kiko,
Cosa embargo, que te frustra profundamente a vos. Sí, está de la verga. No, O sea, no, para no, vos no tiene sentido el episodio si no podés contar la infancia. No sirve para Pero a nada. ver, todavía te no lo juro cantes, no te cantes Victoria Vasco porque seguramente logró desenterrar el pasado del abuelo o una cosa Sí, así. sí, sí. ¿Cómo le gustan las infancias? Es impresionante. Alejandro Freud. Bueno, no sabemos mucho de la infancia, te digo. Sin embargo, de algunas entrevistas, él relata de cuando habla mucho de cuando él era universitario. Y aquí es donde comienza la historia para él. Él en ese momento, como muchos jóvenes, empieza a cuestionarse sobre la vida. Y él narra que comienza a tener una crisis existencial. Él abandona su relación con la iglesia para buscar otros caminos y esto se lo adjudica a una falta de formación católica. Porque dice, bueno, pues me empecé a buscar como otras religiones, otras ideologías, otras formas de pensar, porque nunca tuve la fe de mis padres no bastó, ¿no? La fe con la que me formaron mis padres. Y esto es muy importante porque justo esta es la base por la cual decide formar un movimiento después. Él asegura que la fe, cuando únicamente la recibes de la casa de tus padres, la mayoría de las veces no es suficiente para enfrentar los grandes cuestionamientos. Y bueno, yo creo que ninguna fe es suficiente para soportar los grandes cuestionamientos, más bien no te los haces, ¿no? Más bien, o sea, ya en términos prácticos sería más bien el adoctrinamiento no es lo suficientemente fuerte para que la gente se despegue de nuestra organización. Exactamente, güey. Exactamente. Qué macabro, güey. Bueno, sí, está muy cabrón. Pero bueno, entonces, él decía, pues es que la fe que me dieron mis padres, no me contestan las preguntas que existían en mi cabeza. No me contestaban las preguntas que existían en mi cabeza, como el quién soy yo, quién me ha creado, por qué vivimos. También muy mal los padres, ¿no? Porque, sí. O sea, desde el punto de vista católico era tan fácil. ¿Quién eres? Sirviente de Dios. ¿A qué vienes? A servir a Dios. Y ya, güey, eso es lo único que te ¿Quién dicen? me creó? Dios. Claro, yo pensé lo mismo que Bobby. Si la instrucción religiosa que le dieron los padres no cubría quién me creó, algún problema hubo, porque está en el primer capítulo de la Biblia. Qué bueno que tocan ese punto, porque tiene mucho que ver con la instrucción universitaria que él tenía. A ver. O sea, en este momento de su vida, él sí se estaba cuestionando realmente por encima de sus creencias. Entonces, muy probablemente sí le dijeron eso, pero no lo llenaba. Porque él cuenta que en ese momento estaba bajo las ideas de Sartre. Y sobre eso regía su vida. Y él comienza ante esta forma de ver las cosas, pues él le comienza a ir bien, güey. Él era artista, era pintor y recibió no hiciera como Sartre, seguro traía un cogedero tremendo. Probablemente, güey. Probablemente. Entonces, este güey decía que, bueno, en este momento él recibe, cuando está de pintor en esta parte de su vida, recibe un premio de reconocimiento nacional, güey. Okay. Y le da cierto renombre a nivel social. Sin embargo, narra que se dio cuenta que en el fondo se seguía sintiendo vacío. Okay. Entonces las dudas existenciales seguían en él y en esta crisis él dice haber recibido una ayuda. Después de leer a Bergson, considera que la intuición es una forma de llegar al conocimiento y que esta es mucho más profunda que la razón. Entonces, esto lo lleva a considerar que su intuición de artista no aceptaba la idea de que la existencia fuera absurda, ¿no? Las ideas de Sartre. Uh-huh. Y entonces concluyó que si el absurdo no es la verdad, hay una razón de ser. Y entonces dice, pues claro, alguien nos ha creado con un propósito. Un non sequitur terrible, pero bueno. Totalmente. Entonces,
¿Cuál creen que fue el siguiente paso de Kiko? Pues hablarle a ese alguien, güey. Ok. Y le dijo, Ok. pues dime, güey. O sea, ya creo en ti. Ya sé que existes en mi cabeza. Dime quién soy. ¿Qué tengo que hacer en la vida? O sea, Kiko no tuvo una aparición. No. Ok. No. Kiko no tuvo una aparición visual, sino que interpretó su pensamiento como la palabra de alguien más. Ok. Entonces se dio cuenta que... O sea, lo que hacen todos los líderes de secta. Claro, güey, totalmente. Solo que él Vamos. no dijo que tuvo una aparición. Fue un Él poco más nunca honesto. dice que se apareció, sino que su interior le contestaba. Ok. Chingada madre. Sí, güey. Entonces se dio cuenta que ahí que tuvo su primer encuentro con Dios. Y él dice, fue uno muy profundo. Él asegura que en entrevista que notó que algo sucedía dentro de él que lo hacía llorar abundantemente sin parar. Él dice, me di cuenta que era como una persona que la han condenado a muerte y que en el momento que lo van a matar, le dicen, ¿sabes qué? Estás libre. Eso es lo que él siente cuando recibe el llamado o no sé qué chingado sintió en su cuerpo y que lo hacía llorar, ¿no? Sentía que él había estado condenado a muerte en vida y que de repente alguien le había dado la oportunidad de volver a empezar. Porque en aquel momento ya él decía que él había nacido de nuevo porque Dios existía. Porque él, pues ante los pensamientos que tenía, pues él consideraba que Dios no existía. Entonces, al darse cuenta que sí existía porque le habló en su interior, pues él sintió que vuelve a nacer. Entonces, algo que le decía dentro, que además Dios lo amaba. Dijo, yo sabía que llegaría a matarme. Vivía de una manera vegetativa. Vivía para pintar y pintaba para ganar dinero. Pero nada me satisfacía. Entonces, tarde o temprano, me pegaría un tiro. Ok. Entonces, Kiko era un suicida, güey. O sea, y en su crisis más fuerte, tiene este pedo. Llega a esta conclusión. Como que él se autocura, ¿no? Con la religión. Claro. Que todo eso fue por lo que le pasó en la infancia. Yo encontré que no sabemos. Claro, yo la sé porque encontré una cosa, pero no te la voy a contar. Para que te vuelvas Hijo loco. de la chingada. Le estás quitando el perro, oxígeno, le estás quitando lo que más le gusta en la Me vida. sentí la Pati Chapoy de herejes el podcast. De ventaneando. Sí, güey. Bueno, pues él asegura que algo dentro de él, pues le decía, ¿no? Que Dios existía, algo que consideraba que él dijo en entrevista, yo consideraba que eso no venía de la razón, sino que tal y como dijo San Pablo, el Espíritu de Cristo da testimonio a nuestro espíritu desde dentro. Ok. Bueno, con este sesgo de confirmación que traía, Kiko aumentó la apuesta y dijo, no, a ver, Dios no solo me dice que existe, sino que me está diciendo directamente que yo soy su hijo. Wow. Bueno, sí. O sea, Bueno, es de estas experiencias religiosas y místicas que puede tener cualquier persona en el planeta independientemente de su religión o formación. O sea, los musulmanes también las tienen, los budistas también los tienen, hindús, todos. No, fíjate, está cabrón, pero a mí me parece todavía algo que nos dice todo el adoctrinamiento que sí tuvo. Porque lo que se está diciendo a sí mismo es lo que la Iglesia Católica te dice. Ya le había dicho, pero se le activó. Se lo está repitiendo a sí mismo, se está convenciendo él solo, güey, ¿no? Por algo en Arabia Saudita, cuando les habla Dios, no es el Dios de los católicos. Y acá, cuando habla Dios, no es Mahoma, obviamente, sí. porque esto que está el diciendo sesgo Vasco, es lo que crea esa interpretación. Güey. Totalmente. Y es justo la parte a la que voy, güey. Este encuentro profundo, Kiko dice que pudo haber considerado cualquier religión, budismo, protestantismo o cualquier cosa. Y casualmente religión en la que lo criaron. Claro. Sin embargo, descubrió, no dice cómo, solo dice que descubrió
que esa voz en su interior era la de Jesucristo, el Dios de los católicos. O sea, chaquetas mentales, güey. Pero bueno, entonces su siguiente paso fue correr a buscar a un sacerdote para decirle, oye, cabrón, pues yo quiero ser cristiano, güey. Y el sacerdote le dijo, chinga, pues no estás bautizado, ¿qué pedo? Y yo, no, sí. Entonces te vienes a confesar. No. Chinga, pues entonces, ¿qué quieres, güey? No, o sea, lo que él quería era dedicarle la vida al catolicismo, ¿no? Claro. Al cristianismo. Y entonces él, pues, le dice, no, pues entonces vente para acá, güey. Y te voy a meter a una madre que se llama cursillos y ahí te van a formar, ¿no? Como cristiano. Y lo mete a cursillos de cristiandad y y bueno, pues termina puliéndose, ¿no? Todas sus creencias conforme los cánones marcados por la Iglesia Católica y pues llega a ser profesor de catequesis. Ok. Comienza a trabajar. Decís, llega a ser profesor de catequesis como si fuera un doctorado. Sí, es un PhD. No, mis profesoras de catequesis, cuando yo tenía 8 años, tenían 2 más que yo, más o menos. Y lo único que sabían era que tenía que adorar mucho a Dios. Alabaré. Eso era, y convencer a los de enfrente. Y convencer a los otros. Sí, mucho entusiasmo, eso era. Sí, pero lo dijiste. Y las canciones. Llegó a ser profesor de catequesis. Aparte te agarran un sábado o un domingo medio dormido. Es una... Sí, te apendan crudo y la chingada. Sí, parar. Es a los 8 años catequesis. Yo estaba crudo a esa edad, güey. ¿Por qué no lo dudo? No es cierto, güey. Bueno, entonces este güey empieza pues a moverse ahí con la iglesia, ¿no? A generar influencias, a conocer. Y bueno, recordemos que este cabrón era pintor, güey. Y además era un artista reconocido. O sea, sabía de qué chinga estaba hablando cuando se trataba de obras. Ajá. Y entonces comienza a trabajar con escultores y arquitectos del arte sacro. Y esto lo lleva a pues trabajar como artista dentro de la Iglesia Católica. Es vinculado a una organización en la cual le otorgan una beca para estudiar y comenzar a hacer giras por el mundo, haciendo trabajos que buscan, ¿cómo es la palabra? Buscan relacionar el arte sacro del catolicismo con el arte sacro del protestantismo. Mira vos. Qué interesante. ¿Qué vínculos hay? Está muy interesante, güey. ¿Qué vínculos hay en donde se encuentran en el camino, no? Y haciendo esto, pues conoce un chingo de lugares, güey. Empieza a hacer, empieza a moverse por todo el mundo. Y en uno de esos viajes llega al desierto de los Monegros, que es un lugar cerca de Zaragoza, en España. Uh-huh. Y es en este lugar donde conoce a los hermanos de Folcaut. Los hermanos de Folcaut, que no se llaman así en realidad, se llaman los hermanos de Jesús, pero él los llama así en una entrevista. Se llaman los hermanos de Jesús porque están basados en la ideología de Carlos Folcaut, que era ese güey está para un episodio. Okay. Charles de Folcaut lo que hizo fue adoptar el momento de Jesús cuando se va al desierto. Ajá. Y guarda silencio durante 40 días y todo este pedo, que es la cuaresma, ¿no? Y entonces adopta esto y lo lleva a su vida y él pasa el resto de su vida como un hermano contemplativo, güey. Pero no leyó que eran 40 días. Sino por el güey lo adoptó de por vida, güey. Ok. Y se más va extremo y se que muda a un Jesús, desierto. Y está ahí loco este cabrón, güey. Estaría bueno para un episodio. Pero bueno, el chiste es que encuentra a los hermanos de este cabrón, que era una comunidad, en donde se llamaban los hermanos de Jesús, les digo, y eran personas que se dedicaban a la vida contemplativa y a la adoración a la Eucaristía. Bueno, pues retomando un poco este lugar, o esta organización estaba liderada, o la había fundado un güey que se llamaba René Boimot. Ese cabrón era es el que recibe a nuestro querido Kiko en la comunidad del desierto de los Monegros.
Y es importante esta parte de la vida de Kiko porque conoce la filosofía de Foucault y empieza a vivir en silencio, ¿no? Como lo que les digo de Jesús en el desierto. Y todo esto va acomodando un poco las ideas de Kiko. En ese lugar conoce a René Boimot y es el fundador de los Hermanos de Jesús. Y es importante este encuentro porque conoce la filosofía de Foucault, que era vivir en silencio como cuando Jesús caminó en el desierto. Entonces todo esto va acomodando de alguna manera las ideas de Kiko hacia un rumbo en particular. Entonces él sigue haciendo estos viajes, pero le toca ir a África. Y previo a ir a África, se va a su casa a pasar Navidad. Entonces, pues visita a sus papás y estando ahí, se encuentra a la trabajadora doméstica en la cocina llorando. Y entonces le pregunta que qué pedo, güey, qué chingados le pasó. Y ella se descoce con él y le dice, no, pues ¿sabes qué? Metieron a mi marido a la cárcel. Resulta que el marido era alcohólico y que le gustaba golpear a los hijos cuando se ponía pedo. Ok. Entonces estuvo. O sea, era medio parecido a mí. Nada más. Un poquito. Sí, nada más en la tomadera. Sí. No, yo lo iba a dejar en misterio, pero está bien si lo quisiste aclarar. Además, tenía 9 hijos, tú más tienes 3. Ok, dame tiempo. Bueno, entonces. Y entonces el pez es que lo meten al tambo porque estuvo a punto de matar a uno, güey. Y entonces pues ya, lo encierran. Y ella le pide ayuda y le dice, oye, no seas cabrón, güey. Es que mi hijo me cae bien mal, entonces necesito que salga. Necesito que sí lo mates. No, le dice, no mames, pues es que échanos la mano, güey. Yo sé que tú le mueves esto de la religión y que hablas bien bonito. Pues de hablar con mi marido, güey, o tíranos un paro a nosotros. Y era entonces, muy informal para hablar ella con él. Sí. Muy informal, tirarnos un paro. Y hablaba como mexicano. Muy raro medio todo, trampiqueño hablaba ella, ¿no? Era una conversación demasiadas atribuciones se tomaba, me parece. Me parece que sí. Sí, entonces... Bueno, después de ser tan infantilmente interrumpido, les cuento que él accede y va a la casa de la señora, que se da cuenta que pues vivía en una zona muy pobre, pobreza extrema. Y entonces también se da cuenta de la situación que está ocurriendo en la casa. O sea, una cosa es que te cuente y otra cosa es verlo. No puedo creer que a la empleada que mi papá le paga salteado un sueldo por debajo de la pobreza viva en una zona de pobreza, dijo. ¿Cómo puede ser? Con un marido alcohólico. Yo pensé que lo hacía de hobby. Y 9 hijos. No. Viven en la pobreza. Yo pensé que saliendo de aquí se iba al golf. Claro, qué shock. Lo peor debe es que ser excéntrica. Todo esto que les estoy contando lo dijo en una entrevista a la verga, así como se sí, sin ninguna vergüenza. Sin ninguna vergüenza. Entonces, bueno, pues ya llega al lugar y dice, no mames, aquí sí están cabrón, sí viven bien pobre. Y entonces, pues, entenado, dice, entenado. Sí, entenado. Entonces ya, pues se da cuenta de la situación, conoce al marido, güey. Y que fue al día siguiente, güey, a verla. O sea, el marido salió el mismo día. A la verga. Ni siquiera lo tuvieron ni nada. Le pegaste a tus 9 hijos, te tocan 2 horas de cárcel. Y dígate, hijo de la chica. No, pero bueno, entonces ya lo conoce, habla con él y le dice, oye, no te pases de verga, güey. ¿Cómo es posible que hagas estas pendejadas? Y entonces ahí es cuando él se da cuenta que tiene 9 hijos la señora, que pues viven de la chingada, que no tienen ni qué tragar. Y bueno, en lugar de subirles el sueldo en su casa a la señora, entonces él decide ayudar al señor llevándolo a pláticas en cursillos. Es lo que necesitaba. Sí, claro. Sí. Porque entonces, todos sabemos que la religión siempre le quita lo violento a la gente, ¿no? Sí. Nadie metido en la religión tiene prácticas abusivas con niños. Nadie. Ni tampoco las justifica. No, tampoco. No. Entonces... Bueno, para no hacerles el pinche cuento más largo de la familia de la señora, el espectáculo de miseria, como lo nombra él en la entrevista,
A la verga. Hizo que se pusiera las pilas. Así que, pues llevó al marido a los cursillos estos que les cuento y logró que este cabrón dejara de beber por un tiempo. Ok. Pero pues obviamente tenía recaídas y cada que había recaídas volvía a beber y le podía poner una putiza a toda la raza en la casa. Y entonces cada que ocurrían estas cosas... Pero la neta, a ver, hagamos números. 9 niños, o sea, serán niños, pero son 9, güey. O sea, si ¿Sí se organizaban, yo creo que sí se puteaban a su papá, ¿no? Sí, nos organizamos. Sí, no, eso no, Durán. No, perdón. Pero yo digo, 9 niños sí le ganan un güey adulto. ¿Quién sabe, güey? Si tienen 4 años, no te pases de verga, no, güey. Pero son 9, güey. Son un chingo. No, pero aparte tienen que ir los 9 al mismo tiempo. Va uno adelantado, le deforma la cara a golpes. Ya los otros quedan amedrentados. Sí, tienen que ir al mismo, se tienen que organizar, como cuando la gente cazaba mamuts, algo así. Sí, qué desvergüenza que vos le digas a otros que se tienen que organizar. O sea, es la impunidad bueno, si yo fuera que uno manejas, de esos niños, si yo fuera uno de esos niños, se me olvidaría y no iría a la putiza del papá. claro. Me quedé dormido. Ay, chale, carnales, no llegué. No llegué. No sé. El tráfico de Ciudad de México. Bueno, entonces. Oye, niño Roberto, esta no es tu casa. Puteándome un señor le pega desconocido. Bueno, el chiste es que cada que había putazos, pues le hablaban a don Kiko, ¿no? Oye, cabrón, ven, güey, porque pues a ti es el único que este cabrón escucha, güey. No seas cabrón, ayúdanos. Entonces ahí iba. Y entonces, pues ya se volvió como una, ¿cómo le llamaremos? Como una tradición ir a casa de la señora. Y entonces, pues, como le digo, cada que viene una nueva tragedia, pues tenía que presentarse. Y Dios me está llamando para que yo me vaya a vivir con esa familia, para que este hombre no se emborrache más. Eso fue lo que dijo. Creo que se lo va a putear él también. Entre los dos se puteaban a los niños. No mames. Bueno, pues estando en casa, Kiko narra, en casa de la señora, Kiko narra, o sea, se fue a vivir con ellos. Ok. Y él dice, no mames, ¿sabes qué? Pues me hablan demasiado, gasto mucha gasolina, ir y venir, mejor me quedo a vivir aquí. Entonces le ponen un pinche catre ahí en la cocina y el güey se queda. Y el güey se queda. Entonces, estando en ese catre, güey, en esa casa, él dice que tuvo un encuentro muy cercano con Dios. Y uno de los más importantes de su vida, o sea que tuvo varios. Ahora, ¿ves por qué Dios nunca resuelve ninguno de los problemas que hay? Está en la cocina de la casa esa donde el tipo le pega a los 9 hijos. Ni siquiera logra detener que le pegue a los 9 hijos. ¿Qué puede hacer con la masacre de Ruanda, Dios? Está perdiendo el tiempo. Sí. Seguro que estaba en la cocina para aparecerse, para que a que Jesús se aparezca en una tostada o algo así. Esa era toda su misión ahí. En el culo de un perro, sí. También, sí. Bueno, entonces... Ya también estaba cabrón que hubiera cocina, porque si hay cocina, quiere decir que la casa no está tan chiquita, ¿no? Dormían 6 en la cocina. Ah, la verga, no. Por lo menos el Kiko dormía en la cocina. El Kiko dormía en la cocina. Y entonces, él, estando en la cocina, acostado en el catre, dice que él empezó a contemplar el sufrimiento de los inocentes. Y aquí se viene un tema, güey, que hemos hablado ya en Herejes, el podcast, porque él dice que entre toda esa comunidad viviendo en la miseria, todo fue muy claro para él. Las enseñanzas que la religión le había depositado a lo largo de sus años en su cabeza, volvió pues más claro todo. Fue cuando recordó unas palabras que le había dicho el Espíritu Santo. O sea, aquí ya Kiko valió verga, ¿no? El Espíritu Santo le habló al oído. Ok. Y le dijo, en todo dolor y sufrimiento de las personas está la presencia de Cristo crucificado. No, el Teresa de Calcuta. Exactamente, güey. Exactamente. Entonces dijo, cuando Cristo venga de nuevo, me gustaría que me encontrara a los pies de los pobres que están crucificados por el sufrimiento. Ok. Entonces dejó todo
y decidió marcharse a vivir con los más pobres. Así que se muda a un barrio llamado Barracas de Palomeras de Madrid, y ahí comienza a predicar. También es ahí donde conoce a Carmen Hernández. Uy, Carmen Hernández, fundamental. Sí. Una misionera que estaba buscando un grupo de laicos para llevárselos a misiones, y Kiko no la convence, sino que ella quiere convencerlo de irse, y Kiko le dice, pues mejor quédate aquí primero para que veas cómo está el pedo. Claro. Y ella consigue una casa y se queda ahí. Entonces empieza a contar Kiko de cómo fue su primera experiencia predicando, porque él no quería predicar. Él decía, yo no me siento preparado para hablarle a la gente de Dios. Ajá. Y la gente que estaba ahí, él dice que le decía, no, Kiko, sí, háblale, esto eres una verga, güey. Entonces, pues ya sabes, ¿no? Entonces el güey empieza como que a intentarlo, y en una dice, no, ¿sabes qué? No puedo, güey. Yo no soy sacerdote, yo no soy nada de eso, y pues no tengo la capacidad para predicar la palabra. Nunca tuvo la tentación de meterse al sacerdocio el tipo. No, yo creo que le gustaba mucho coger y no sabía que los padres cogían, güey. Claro. Sí. Entonces, Le gustaba coger con mayores de edad. Entonces dijo, no puedo ser cura. Lo mío es de este lado, claro, güey. Claro, sí. Entonces, bueno, pues el cabrón empieza como que, te digo, que a hablar. Esta comunidad estaba llena de gitanos, güey. Entonces, los gitanos le decían, cabrón, no mames, güey. Bueno, había un gitano en particular que era como el líder de una bandilla ahí, que le dijo, güey, quiero que le hables a mi gente, cabrón. Entonces se lo lleva ahí. Él no quería, pero se lo lleva ahí. Y entonces es la primera vez que la comunidad lo cuestiona. Y es una señora que era como la líder. Y le dice, a ver, ¿tú has visto de lo que estás hablando? O sea, ¿tú has visto a Dios? ¿Tú has hablado? ¿Tú has esto? ¿Tú has el otro? No, pues no. Entonces vete a la verga, güey. Cuando lo hagas, vienes y nos cuentas. Claro. Tan fácil que era mentir y decir, no, sí, señora. No, pero como que sí lo impulsa, lo desafía. Sí, lo desafió y como que le temblaron las patitas, güey. Entonces, dice que por primera vez se dio cuenta que el miedo más grande de la gente que no cree en Dios es la muerte. Porque el de la gente que cree en Dios no es la muerte. No, porque la gente que cree en Dios cree que se va a ir a un lugar después de la muerte. Sí, y le tienen un cagazo. Después dicen que están contentos, pero tienen un... Por eso inventaron a Dios para empezar. Así que, pero me mata que es el de los que no creen en el Dios, el miedo a la muerte. Pero está bien cabrón porque dice el güey, como me di cuenta, y esto no lo leí de otro lado, lo dijo el cabrón en entrevista. Cuando yo me di cuenta que lo que más influía en las personas era el miedo a la muerte, utilicé eso. Mira. Sí, le valió verga. O sea, así lo dijo. Entonces, como Cristo venció a la muerte, nosotros tenemos una muerte óntica, ¿no? Por eso es que el pecado original persiste en nosotros, y entonces si Jesús murió en la cruz por nosotros, fue para perdonar ese pecado original. Claro. Y solo se tiene acceso a ese pinche perdón por medio del bautismo. Entonces, yo les voy a ofrecer la vida eterna por medio de mi religión. O sea, es un negociazo, carnal, ¿no? Como que en ese momento el cabrón se dio cuenta y le cayó el 20 de cómo funcionaba el negocio católico piramidal, ¿no? Claro. Te voy a dar algo que no puedes comprobar si realmente te lo voy a dar, y a cambio solo me tienes que dar tu interminable lealtad y tu diezmo. Totalmente. Entonces, bueno, pues en esta comunidad del Barracas de Palomeras, él se empieza a formar. Y lo interesante es que es como este tipo de situaciones como la que le pasó con la señora gitana, lo mandaban a estudiar más. Entonces buscaba formas de cómo contestarles. Entonces tomó junto con su compañera a estas comunidades como un laboratorio. Y empezaba a estudiar cómo carajos transmitirles las ideas que él tenía
y cómo contestar, pues las ideas contrarias, ¿no? Claro. Ay, qué maquiavélico, güey. Un laboratorio de adoctrinamiento. No, y él lo dice, eso fue un laboratorio, güey, para nosotros. Y entonces, pues así es como nace la primera comunidad fundada neocatecumenal, que era como una organización formada por tres pilares, ¿no? Que era la palabra de Dios en la liturgia, y la comunidad, y se conducía a una comunión fraterna y una fe madura, es como él la menciona. Ok. Entonces aquí el entrevistador le dice, oye, güey, pero ok, a ver, cabrón, si te fuiste para allá, está muy bonito todo lo que hiciste, pero ¿qué te decía tu familia? O sea, al final tú tenías una carrera, te estaba yendo bien, ¿qué te decían tus jefes, güey, en la casa, güey? Digo, güey, no, pues no querían que me fuera, me decían que estaba desperdiciando mi vida. Pero como él tenía esta crisis existencial de las que les platicaba, y como que era medio suicida, güey, por lo que él dice, como que finalmente lo dejaron ir. Que al final mete a sus papás al camino y todo hacen desmadre, güey, los adoctrina. Pero bueno, esta es una nueva experiencia catequética, ¿no? Es lo que decía Bobby al principio. Al final es una catequesis, es un adoctrinamiento. Y lo que busca es justo captar a las personas que se le están pelando a la iglesia por debajo de la alfombra en unas comunidades, pues, donde no hay mucho que no tienen mucho, cabrón. Entonces, y lo que yo leí es que él le metió, o no sé si es como decirlo como un pilar, pero como un elemento en el que él insiste mucho en la cuestión iconográfica, la cuestión estética en la religión, apoyándose en que él era artista. Pero a ver, eso sí no entiendo cómo sería o cómo es. Viste que se dice siempre que el Islam es una religión en la que la estética es fundamental, en la cual siempre se asocia todo con la belleza en el Islam. Bueno, lo que yo leí de los Kikos es que él, un poco tomando esta idea, él construyó para la liturgia de los Kikos toda una cuestión en la cual las imágenes, la iconografía, las pinturas, la arquitectura, todo es muy bello y muy llamativo. Y que a Dios se llega a través de cuestiones muy gráficas, muy estéticas, justamente. Que al final son los inicios del catolicismo, porque te acuerdas que la pintura fue la base del arte del catolicismo. Totalmente. Ahora, dentro de poco, vamos a hacer un episodio sobre arte sacro y seguramente profundicemos en eso, pero para él, y de hecho fue una discusión de mucho tiempo que él tenía, mientras en otros se planteaba la idea de voy a seguir hablando con la formalidad que hablaba la empleada con Kiko, de bajarle de huevos a la cuestión estética en la religión católica. Él insistía en lo contrario. Claro. Oye, entonces el tipo era un genio del adoctrinamiento. O sea, si hasta estaba adoptando un genio total. Es un genio, es un genio absoluto. Vive todavía, Bobby. Tiene 85 años. Sí, vive. Sí. Lo recibió Francisco hace poquito. No, y Juan Pablo II fue el que les dio, pues, prácticamente el visto camino bueno, libre. Sí. Porque después de formarse esa primera comunidad entre pobres que tenía Kiko y Carmen, ellos van a ser invitados por algunos párrocos de Madrid para pues a llevar a sus parroquias esta experiencia que tenían, ¿no? Entonces, porque las parroquias empiezan a decir, oye, cabrón, pues fíjate el éxito que están teniendo estos güeyes ahí. Sería bueno implementar ese trabajo en la parroquia de cada uno de nosotros, ¿no? Y esa es la razón por la que empiezan a crecer un chingo, porque el éxito que tiene él adoctrinando, pues lo quiere todo el mundo, cabrón, porque entre más gente vaya a la parroquia, más lana depositan en los cepos, ¿no? Y bueno, pues esto lo lleva a Roma, ¿no? Sí, que es incalculable. Entre paréntesis, el dinero de los Kikos es incalculable. No, increíble. Millonada, no se declara, no dicen la plata que tienen, pero es impresionante el dinero que manejan. Que no se te haga raro que la mayoría de ese dinero entre las arcas del Banco del Vaticano, güey. Sí, por supuesto. Sí, pero no es por cómo lo dices, por cómo va la historia hasta ahorita, supongo que también la mayoría de ese dinero viene de gente bien pobre, ¿no? Por supuesto.
Por Qué supuesto. horrible, güey, porque son así. No, sí, claro. O sea, a ver, generalmente los grandes santos o las grandes organizaciones o las vírgenes que más lana recaudan, la recaudan de los pobres. La Virgen de Guadalupe, ¿cuánto crees que recauda al año? O sea, es una mamada y la mayoría es de los pobres. Pues lo platicamos, ¿no? En ese Sí, güey, bonito entonces, episodio. Entonces, generalmente, pues es de esta gente, ¿no? Totalmente. Y bueno, pues te digo que llegan a Roma después de este tipo de este trabajo que están haciendo, que la verdad es que dentro de su chamba, pues lo está haciendo bastante bien. Ujú. Y entonces Roma, pues le dice, oye, ven para acá. Y le dice, ven para acá de la mano de Monseñor Torrigiani. Él es el fundador del Instituto de Siervos de la Iglesia. O fue. Era una congregación de sacerdotes que se dedicaba al pastoral de marginados, gitanos, inmigrantes. O sea que tenía un chingo que ver con este cabrón. Claro. Y que, pues, bueno, no sé si lo sabían, pero Torrigiani actualmente está en proceso de beatificación. Ok. Y bueno, Torrigiani conoce a Kiko y a Carmen en Ávila, en España, y asistiendo a una de las catequesis que impartían en la parroquia de Santiago. Estamos hablando más o menos del 66, 67. Ok. Entonces empezamos a reconocer, ¿no?, el talento de Kiko y de Carmen y a ver la respuesta a la pues necesidad de evangelización de los más alejados, ¿no? Que es captar las almas que se han ido saliendo del catolicismo. Entonces, pues los invita, se los lleva y van acompañados de un sacerdote de Sevilla. Ok. Entonces, bueno, pues ya empiezan a tener esta relación con mandos un poco más altos, ya están en Roma. Y antes de emprender este viaje, se encuentran con el entonces arzobispo de Madrid, Monseñor Casimiro Morcillo, quien había tenido una pues cierta relación con Kiko y Carmen en las barracas y habían pues apoyado para continuar el trabajo que estaban haciendo. Y él es quien Morcillo les entregó una carta de recomendación para el vicario del Papa en Roma, ¿no?, el cardenal Ángelo del Aqua. Y bueno, por esta parte empiezan, te digo, a hacer pues a picar piedra y a llegar a los estatus más altos y consiguen llegar finalmente en julio de 1968, poco después de que Torrigiani les llevó hasta la Virgen de Pompeya. O sea, como que ya los traían pues dando el rol, ¿no? Ya los traían. ¿Ya hacían gira? Sí, ya hacían gira y y empiezan a hacer ruido, güey, a hacer de cómo funciona su trabajo. Este ruido llega con tal fuerza que en el Concilio Vaticano II, que ya para estos años quedó bien, que fue en el 64, ¿no? A finales del 64, cuando, no, como 65, 66, cuando ya queda establecido. Entonces el Papa dice, estos cabrones son producto del Concilio II. ¿Por qué? Porque están trayendo a la actualidad las bases de lo que era la iglesia en la antigüedad. Claro. Y entonces, pues, que era el adoctrinamiento férreo, güey. Sí, a mí me llama mucho la atención cuando leí un poco por arriba, no leí toda la historia como vos, pero sí me llamó mucho la atención y se justificaría como Ratzinger, si bien Juan Pablo es el primero que les da como determinada entidad y los recibe, Ratzinger luego es el que va a sus actos o sea, él logra acercarse a todos, ¿no? Y mucho más a Francisco. Pero a mí lo que me llamó la atención es cómo la iglesia, a muchas instituciones que pretendieron mantenerse en la iglesia antigua, como los lefebvrianos, como los de Palmira, en fin, a varias instituciones europeas, los expulsaron. Y sin embargo a este no. Y me doy cuenta que la única diferencia que tiene esta de los otros es que este no era un sacerdote,
entonces no les hacía una lucha de poder directa. Ah, mira. No, y había pensado así. además, al no ser un sacerdote y ser parte de una comunidad, les hablaba el tú por tú a la gente, güey. No, pero más eso va a otro lado, porque a lo que yo voy es a que esas otras instituciones podían hablarle al tú por tú, pero planteaban no reconozco al Papa, se metían en la cuestión política en la cual muy inteligentemente no se metía. Entonces creció adentro de la iglesia, mientras, pese a que en cuanto a las ideas eran las mismas, era volver a una iglesia más básica, más sanguínea, más de la fe desde lo carnal, desde lo estético, desde la palabra casi textual de la Biblia. Una cosa. Pues eso en el Opus Dei también aplicaría, ¿no? No tanto. De hecho, lo que hizo el fundador del Opus Dei fue hacer una nueva idea en cuanto a la importancia del trabajo, que es muy moderna y muy capitalista. No, pero en cuanto a no asaltarse las estructuras establecidas de la iglesia y Sí, lo que pasa es que para mí el Opus Dei fue creado para saltárselas. Claro, y es una congregación, es diferente. Nadie lo revisaba, güey. Entonces le valía madre todo. Sí. Y estos güeyes sí estaban revisados, estaban súper controlados. Ok, ya. Bueno, entonces gracias a eso fue que lo que Vasco dice tiene un chingo de sentido, güey. Gracias a eso fue que empezaron a ver los frutos directamente hacia la iglesia. O sea, no pasaban por una congregación antes, güey. Claro. Bueno, pues lo que les estoy platicando es del 74. El Papa Pablo VI concede una audiencia a las primeras comunidades neocatecumenales y reconoce el camino como el fruto del Concilio Vaticano II. Él les dice: he aquí los frutos del concilio. Vosotros hacéis después del bautismo lo que la iglesia primitiva hacía antes. El antes o después es secundario. El hecho es que vosotros miráis a la autenticidad, a la plenitud, a la coherencia, a la sinceridad de la vida cristiana. Y esto tiene un mérito grandísimo, que nos consuela enormemente. Cuánta alegría nos dan con su presencia y actividad. O sea, no mames, les estaban dando todo sin están logrando nada, lo que nosotros, por las cosas que ya estábamos haciendo, no estábamos logrando. Así es. Y entonces los papas que siguieron también fueron impulsando y reconociendo el camino ya como pues para ellos espiritualmente era el fruto e inspiración del Espíritu Santo, ¿no? Sí. Y bueno, sí, de hecho, Juan Pablo, te agrego datos puntuales de los otros papas. Juan Pablo II les reconoció el particular don del Espíritu Santo para los hombres de nuestro tiempo. Benedicto XVI aprobó sus estatutos en una ceremonia en la que fueron 7.000 neocatecumenales. Y bueno, como decíamos, Francisco estuvo, por ejemplo, en la celebración de los 50 años del camino neocatecumenal en Roma, a la que fueron casi 200.000 personas, ¿no? Wow. Del millón de seguidores que tienen los Kikos en todo el mundo. ¿Y por qué? Bueno, no sé si siga el relato, pero después ojalá nos cuentes por qué esto no es el mainstream del catolicismo. En España lo es, ¿eh? Ok. Sí, en España sí lo es hoy en día. Para mí lo que le decía Vasco hace rato que no estábamos grabando es este tipo de organizaciones es la forma en la que la Iglesia Católica regresa a sus orígenes más primitivos, sectarios. Algo que Benedicto amaba, por otro lado. Ajá, porque al ser tan grande, tan popular, como tú lo dices en un episodio, Bobby, tuvo que abandonar estas formas para abarcar todo, ¿no? Para abarcar más. Y entonces tiene estos brazos en donde, como el Opus Dei, como los mismos legionarios, como el camino neocatecumenal, que retoman estas ideas primitivas y te tratan como en los inicios.
para captar gente. Y yo creo que entre más pierdas, una hipótesis, pero creo que entre más pierdas seguidores, más va a buscar este tipo de cosas. Decí que es una teoría, así se vuelven locos en los comentarios. Decí, es una teoría. Es que Vasco no sabe la diferencia entre hipótesis y teoría. Decí que un abrazo a Damián, que es un gran seguidor y siempre nos comenta, nos hizo reír mucho. Pero es que, a ver, Damián, también hay que llegar al punto en que una cosa es teoría científica y otra es simplemente lenguaje teoría, coloquial. Usar, exactamente, lenguaje coloquial. Sí. Sí. Un abrazo grande. Bueno, entonces. Pues bueno, están estos, los papas así los tratan. Juan Pablo I, sí es Juan Pablo I el que murió rápido, ¿verdad? Sí. Juan Pablo I el Papa también. Express. El Papa Express también tuvo también acogió a Kiko y a Carmen al comenzar el camino en su diócesis cuando era patriarca de Venecia. Ah, mira. Juan Pablo II impulsó y fortaleció y facilitó el desarrollo de esta iniciación cristiana de adultos. Él propició nuevas modalidades misioneras y vocacionales, como las familias en misión y la formación de los seminarios diocesanos misioneros Redemption's Matter. Juan Pablo, como sabemos, tiene un chingo que ver en todo lo que es una mierda. Entonces, pues aquí también metió sus narices. De hecho, cuando vino a México, estuvo rodeado de jóvenes del camino neocatecumenal. Y bueno, pues hizo todo lo que pudo por ellos. También está la aprobación de los estatutos de Benedicto XVI, como lo decía Vasco. Y bueno, pues el nuevo impulso se dio con el Papa Francisco, ¿no? Hoy doy gracias al Señor por la alegría de vuestra fe y por el ardor de vuestro testimonio cristiano. Gracias a Dios. Os doy las gracias por todo lo que hacéis en la iglesia y en el mundo, dijo el Papa Francisco en la primera audiencia con los iniciadores y los hermanos del camino en 2014. Entonces, pues a la iglesia le conviene. Sabemos que el camino neocatecumenal hoy en día, bueno, Carmen ya falleció el 19 de julio del 2016, pero pues Kiko Argüello ahí sigue dando patadas de ahogado, bueno, ni de ahogado porque le estoy yendo de huevos, pero pero bueno, es una comunidad de patadas de viejito. Sí, güey. Sí. Una comunidad de 21,000. No, tiene comunidades, tiene 21,066 comunidades. Sí. 1,366 diócesis, 6,293 parroquias y 135 naciones. Más de 1 millón de seguidores. Tiene seminarios Redemption Matter 121, seminaristas 1,900, presbíteros formados 2,950, familias misioneras 1,000 evangelizando y 210 en misiones de gentes en 62 naciones. Hay 800 reforzando y sosteniendo el camino de fe, 800 en varias naciones y familias en equipos itinerantes 300. A su madre. Es un movimiento gigante, cabrón. Gigantesco. Tan gigantesco es, perdón, Ale, que como te comentaba afuera de la grabación, hay quienes consideran que le pelea mano a mano, al menos en Europa y en partes de Asia, el lugar de ser la figura católica más importante del siglo XXI, Kiko Argüello, por encima del Papa Francisco. Órale. O sea, su trascendencia es gigantesca y por algo Francisco lo tiene al lado bien cerquita en todas las reuniones porque sabe la gente que lleva. Vos, Ale, ¿encontraste en tu investigación alguna cita de las cosas tan interesantes que ha dicho este hombre? Hay varias. ¿Querés que te lea una? A ver si vos la encontrás. Yo sí quiero saber las opiniones de este señor. Dijo esto. Matt habla sobre la sociedad no moderna europea. Sí. Matan a los ancianos con eutanasias, pero mientras tanto hay homosexuales por todas partes. Los jóvenes se suicidan, hay 300 millones de abortos en China y los padres tienen solo 2 hijos, eso habla en El Mundo, cuando por la paternidad responsable que dicen los curas deberían tener 11 o 12, los que Dios mande.
Hijo de Fíjense, su puta. fíjense cómo no se separa, si bien hay una corrección política. De las en bases, Francia. güey. No, y de lo que dijo Francisco cuando habló de que la gente prefiere tener perros que hijos. Si Que bien hijos, ajá. hay una corrección política en Francisco, el discurso de fondo es el mismo, ¿eh? Claro, Sí. totalmente. Sí. Sí. ¿Qué más tenés vos? No, ya hasta ahí. Hay mucho más. Hay un chingo de casos de abuso sexual dentro de la Sí. iglesia neocatecumenal. No me digas, no lo puedo Está creer. bien cabrón, güey. O sea, en Portugal hay un mundo, en España hay un chingo. Por ser hay varios sacerdotes, incluso hay ya. Por suerte hay uno con condena de prisión, si querés te agrego. Si querés te agrego, que se llama Antonio Lax Zapata, un sacerdote, al cual fue probado que abusó de forma continuada de un niño de 13 años entre 2014 y 2015, cuando dirigía la parroquia de San Juan Bautista de Yecla. El condenado, este hombre, se aprovechaba de que era amigo de la familia, lo típico de estos abusadores, tanto en la iglesia como fuera de ella. Siempre hay que recordar que por más que nosotros hablemos tanto de los abusos en la iglesia, porque es nuestro tema, no desconocemos que los abusos existen fuera de la iglesia y que lo intrafamiliar juega un rol gigantesco. Pero hay que agregar el poder que tiene esta gente, ¿no? Era también capellán del hospital Virgen del Castillo de la localidad y se probó, imagínense lo fuerte que fue el testimonio del chico, que con testimoniales lograron condenarlo porque se probaron tocamientos, besos y felaciones que le practicaba al menor. El niño dio todas las declaraciones, 7 años de prisión le dieron, y hay que valorar algo, pero yo no sé si no es por las peleas internas que hay entre los kikos y el resto de la iglesia, pero quien inició la denuncia para que este tipo fuera preso fueron curas de otra diócesis, ya les voy a decir de dónde era, bueno, no importa, de otra diócesis, porque el chico abusado lo fue a contar a otra iglesia y entonces el cura lo denunció. Ahora fíjense es tanto el pedo político que hay dentro. Claro, los kikos no lo denunciaban y como los artículos de diario de España, a partir de que fue condenado, dejaron de decir que era Kiko, el tipo, pese a que estaba en todas las órdenes y todo. Así que ese es un caso con condena penal, pero hay más investigaciones. Sí, hay un caso, yo estuve leyendo un caso de un niño que salió de ahí a los 12 años y te cuenta cómo fue su vida de niño, güey. A ver. En verdad que no se diferencia en nada a lo que nos cuentan de los del Opus Dei, cabrón. Bobby. ¿Qué? La vida de mierda de un niño iba a encontrar. Si no era del protagonista. Tenía un niño que sufrió. Pero no se los voy a contar, cabrones. No, contá. No, porque es larguísima. Nada más les platicaba que si hay un chingo de cosas, güey. O sea, no quiero volver el episodio sensacionalista en cuanto a este tipo de cosas. Sabemos que existen, sabemos que siempre hay. Ya sabemos cómo que son, si le rascamos encontramos un chingo de mierda. Pero lo que me hizo interesante es cómo funciona el adoctrinamiento a este nivel. Eso es lo que me parece cabrón, porque generalmente es algo a lo que no le pone atención la gente. Totalmente. Algo que en muchas ocasiones lo ven bueno, ¿no? Totalmente. Mira cómo fue instruido en la religión. Es un niño bien portado. El camino de la fe, güey. Sí, cabrón. Esto es el decirte, el enfrentar tu vida desde puntos distintos en donde ni siquiera puedes cuestionarte o llevarte a las grandes interrogantes para poder darles, pues si no una respuesta, una búsqueda que también es súper buena, güey. O sea, no podemos confundir el hecho de que si no tenemos respuesta es malo, ¿no? O sea, puedes no tener respuesta a algo, como lo hemos dicho varias veces, decir no sé también se tiene vale, mucho valor. Ajá. Sí, y creo que es parte del crecimiento como persona. Entonces, cualquier, como dijo Darin McNabb, cualquier ideología filosófica o cualquier idea filosófica en la que te pongan a una persona perdonando tus pecados o metiéndose en cosas que son responsabilidad tuya, no puede llamarse seria, güey. Totalmente. Yo solamente para agregar, buenísima la investigación, Ale, había un montón de cosas que no sabía. Bobby preguntó sobre el dinero. Una premisa que no está escrita en ningún lado, pero que Kiko Argüello se asegura de que todos sepan,
es que ningún catecúmeno está exento de dar su aporte, su diezmo, nunca. Bajo ninguna circunstancia, por supuesto, cueste lo que cueste, por encima de todos y de todo, porque el dinero es lo primero. Y para lo demás, Dios proveerá. Hijo de la verga. Ok, así que... para lo demás Dios proveerá. Para lo demás, Dios proveerá. O sea, y lo han hecho con gente que no tenía para aportar y los presionaron para que donen el diezmo, porque a veces cuando los católicos se horrorizan con las iglesias evangélicas, bueno, sepan que no están muy lejos, por lo menos estos. Y muchos más, ¿no? Qué terrible, qué horror. Sí. Pues ojalá no sea el mainstream. O bueno, quién sabe, igual y si se vuelven mainstream católico, haría que mucha gente se alejara de la iglesia. ¿Quién sabe? Sí, ¿por qué? Porque los seguidores de la iglesia se alejan cuando ven que es horrible. Eso ha sido algo que han repetido. Bueno, pues hasta aquí llegó. Qué bonito relato. Bueno, no, qué horrible relato, Corsario, hecho horrible, de manera magistral, como siempre. Sí, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Narras bonito. Muchas gracias, Corsario. Pues si ya estamos acabando el episodio, noticias, amigos. Recuerden que tenemos nuestros episodios en vivo los jueves con Carol H. Solís. Se ponen muy buenos. Es el año de Patreon, ¿no? Sí, es el año de Herejes en Patreon 2023. El año de Herejes en Patreon. Todo el contenido exclusivo y chingón que usted quiere, porque ahora sí cambiamos de estrategia y estamos haciendo contenido que está hecho para que le guste. Sí, y solo para Patreon y mucho. Sí. 2 cosas por semana mínimo estamos subiendo. Está Caro Hernández Solís, está Larvita, estamos yo los 3. Yo hice una revisión del simulador de la Tierra plana. Se van a reír mucho con eso. Que estoy intentando dividirlo en 2 para subirlo en 2 partes, pero está complicado. Lo hiciste un poco largo, pero está bueno. Es que yo no lo dividí. Está buenísimo, está buenísimo. Sí, pero ojalá que se diviertan con eso. Sí, está genial. Y bueno, tenemos merch. Vayan acá a la descripción del episodio y tenemos todo el merch, como siempre. Y ¿qué más? Bueno, nada, no. Yo síganos en redes sociales. Sí, a vasco.hereje, sigan a corsario.hereje y a mí, bobby.hereje. Y a herejes como el podcast, estamos en todos lados. Y pues este fue otro domingo de no ir a misa y escuchar Herejes, el podcast. Adiós. Vámonos. Los queremos mucho. Bye. Casero Podcast se hace audio. ¡Chavos, banda! ¿Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos para. Me estoy comiendo un caramelo. Ay, eres como Durán. Sí, güey. O sea, yo podía seguir leyendo esto sin problemas. Y... ¿Qué te pasa, güey? Ese es el sonido más señor que has producido. A la verga.